Bienvenida a tu podcast Silka Maternidad, donde encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más aquí en Silka Maternidad. Hoy estoy acompañada de Adriana Telles. Ahorita les vamos a decir quién es, qué hace, a qué le tira en la vida. Y como siempre, pues ya saben que les hacemos unas preguntitas para aflojar. Adri, ya me había tocado entrevistarte en la radio, ¿verdad? Sí. Y ya te hice unas, no me acuerdo si las voy a repetir, pero tú hazte la sorprendida. Va. Ay, me agarraste en curva. Sí, ay, eso no lo había pensado. Bien. Que yo creo que sí son diferentes. Va, la primera. Sí. ¿Qué querías ser de niña? Siempre quise ser maestra. Ah, ¿sí? Sí. Cuando era niñita, hacía mis cursos de verano en la cochera de mi casa, les cobraba 10 pesos a los vecinos, hacíamos alcancías de periódico. Como que yo ya tenía mi perfil bastante marcado, sí. No había otra cosa en tu vida, o sea, yo quiero enseñar. Sí, siempre fue. Enseñar educación, oiga, sí, no el cuerpo y esas cosas. No. Todavía no. Todavía no. Sí. Ok, si hiciéramos una película de tu vida, ¿quién sería la actriz que te representaría mejor? ¿Quién sería? ¿Quién te gustaría? Una que digas, yo me parezco a ella, me proyecto, la he visto y me cae súper bien en las películas. Fíjate que últimamente ando viendo por deseada vez The Big Bang Theory. Y me gusta mucho el papel que hace Amy Farrah Fowler, porque es sumamente paciente y es la pareja de Sheldon, que Sheldon está dentro del espectro claramente. Sí. Y siento que últimamente la veo porque me siento ahí conectada por algo con ella. Mira, siento que sería ella. Aparte, ¿sí sabías que ella tiene, un doctorado en neurología, igual que su papel, ella misma, ¿no? O sea, es una mujer súper preparada. Sí, muy lista, muy inteligente, muy todo. Sí, te vemos así. Sí, muy bien. Gracias. Y dime qué te hace enojar. Uy. Agárrate. Me molesta mucho ver injusticia de cualquier tipo. Si alguien está maltratando a un perro, si alguien le está gritando a un niñito o niñita, si veo que... Por ejemplo, en el hospital, que ya ves que la gente del hospital a veces no tiene muy buen ánimo y que maltratan a la gente que se siente mal, es algo que me molesta mucho y además ando de metiche. Entonces sí, es algo que me puede como enervar, eso me molesta mucho, sí. Bueno, es algo bonito en ti, ¿no? O sea, de andar de justiciera. Después te metes en problemas. Muchos. Te agrapa. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero bueno. Muy bien, Adri. Pues la invitamos a Adri para platicar sobre metodologías educativas y también un poquito de todo sobre la crianza y los niños. Entonces me gustaría que nos digas quién eres, para quien no te conozca. Muy bien. Bueno, mi nombre es Adriana Telles. Me formé como guía Montessori y también estudié la licenciatura en educación. Como les comentaba desde la primera pregunta, ¿verdad? Siento que mi perfil siempre fue hacia la parte educativa. Dentro de la colonia en que yo vivía había un centro comunitario y yo me iba ahí en las tardes. Y luego me fui como haciendo pro y fui entrando de que a la biblioteca, fui haciendo cursos de verano desde que tenía yo como 15 años. Entonces siempre sentí que este era como mi camino. Íbamos con un carrito del súper en las calles de la colonia, de los barrios, con libros para los niños de las colonias. Y nos parábamos en una esquina y siempre llegaban niños y niñas. Entonces se ponían a leer o jugábamos con ellas y ellos. Entonces siento que sí, literalmente desde que tuve como uso de razón, sabía que el acompañamiento era como mi camino. Entonces de esta manera pues ya me fui formando como guía y en el camino he como buscado formas alternativas de crianzas o de acompañamientos más respetuosos, más libres. Siento que no tengo nada absolutamente con la escuela tradicional y la normal de Torreón ni nada. Ya les platicaré ahorita como todas las ventajas que también tiene la escuela tradicional, pero sentía yo que no era mi camino. Yo necesitaba ser como más creativa, más propositiva. Y encontré el Montessori en mi vida. Entonces me formé como guía Montessori. Luego te conocí y tuve una introducción a la pedagogía Waldorf
y me formé también, bueno, me metí a muchos cursos de pedagogía Waldorf y me fascinó. Entonces encontré como la forma de hacer mancuerna entre las dos pedagogías, porque las dos son muy bellas. Entonces creo que este ha sido mi camino, pues. Y ya, pues, cursos de juegos respetuosos, juegos para la paz, un montón de cosas en la parte como profesional, ¿verdad? Ujú. Y todo esto como para el servicio de las infancias, porque yo sí creo y estoy segura que el acompañamiento en los primeros años de la vida tenemos que hacerlo como en comunidad. Y esta comunidad tiene que tener bases muy sólidas y como valores desde la libertad, la inclusión, el súper respeto al ritmo de cada persona, sea niño, niña, papá, mamá, y esta forma de hacer comunidad. Eso me fascina. Ok. A ver, a lo mejor hay gente que ya conoce muy bien, sobre todo la pedagogía Montessori, porque en Sí. nuestra región hay varias escuelas, pero también hay muchos que no. O sea, y dicen, y eso que, como el comúnmente dicho que escuchamos de, ay, es que en el Montessori hacen lo que quieren, ¿no? Sí. Entonces, explícanos qué es la pedagogía Montessori. ¿De dónde surge? O sea, ¿cuáles son sus principios para quien lo quiera entender un poco mejor? Muy bien. Pues como grandes rasgos, la pedagogía Montessori nace en Italia con la doctora Montessori, que llega a las favelas de aquel lado. Yo les llamo favelas, pero se llamaban de otra forma, como barrios muy, muy pobres, con mucha falta de todo, de humanidad, de alimentos, de escuela, de salud. Y las niñas y los niños que mostraban como una forma de desarrollarse distinta a lo esperado, se iban a espacios como relegados. Y ella entró ahí. Si quieren como muchos detalles, vean la película que está en YouTube, está completa, y como pueden entender de dónde viene todo esto, como la lucha, porque era una lucha en ese tiempo para la doctora, entrar con estas niñas y niños. Y ahí a través de la observación se da cuenta que los niños y las niñas pueden desarrollarse desde la parte sensorial y comienza a hacer como materiales y dice, ah, esto funciona para estos niños. Y luego hace otras cosas, dice, ah, esto para este tipo de niñas. Ah, y esto. Y con eso crea toda una metodología con un material científico y se propone como la pedagogía. Cuando empieza ya como a formarla como tal, dentro de la teoría se habla sobre cómo poder acompañar a los niños y que ellos sean el centro. ¿Qué significa ser el centro? Que los adultos y las adultas estemos al servicio del desarrollo de las infancias. No al servicio de los niños, que es distinto, sino al servicio del desarrollo. Es decir, el niño que tengo aquí enfrente necesita ahorita tocar agua. Quiere andar metiendo el agua las manos en todas donde hay agua y yo no quiero que agarre el agua. Entonces le acerco a una tinajita que esté como cerca de él en un ambiente preparado y el niño puede mojarse las manos, tirarla y tú te vas a encargar de limpiarlo alrededor o él contigo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es estar al servicio del desarrollo de las infancias. Lo que va necesitando se lo vamos proporcionando. Okay. Para esto pues te tienes que formar como guía y tener yo les llamo una desconfiguración de tu infancia, porque hay muchas cosas que vienen a saltar cuando estás con niñas y niños. Yo no soy madre, pero conozco muchas madres que de pronto es que ¿por qué esta actitud específica de mi hija me genera tanto? ¿No? Pues porque hay algo que conecta. Entonces, siempre que vamos a trabajar o acompañar infancias, es importante desconfigurar la nuestra. Porque hay muchos dolores o muchas alegrías, pues, uh-huh. Pero generalmente se va por la onda de los dolores, uh-huh. Que tenemos que sanar primero para no reflejarlos en ellas y ellos. Claro, pues es que eso, seas Montessori o no, sí. Tienes que hacerlo, el trabajo de uno. Hasta como pedagoga, ¿no? O sea, también si estás trabajando con niños, pues tienes que trabajar tus propias sombras y monstruos y historias personales, porque mucho también lo puedes reflejar, aunque no sean tus hijos. Sí. Es más, por ser nomás un ser humano, aunque no trabajes con niños. O sea, tienes que trabajar. Sí, porque entonces proyectas cosas con tus jefes, con amigos, con vecinos, con todo mundo. Sí. ¿Y Waldorf? A ver, platícanos qué es, ¿con qué se come? Pues al principio yo decía como que está muy hippie, cuando recién conocí. Pero cuando ya me fui introduciendo a través de estos talleres que fui tomando y estos cursos, me di cuenta que hay un sostén espiritual maravilloso. Y eso para mí fue como muy revelador.
espiritual desde el sentido del alma y no desde el sentido religioso, que son cosas distintas. Puede haber ahí algunas fechas que se puedan como empatar con lo litúrgico, pero no necesariamente tiene ese significado. Entonces, para mí la espiritualidad dentro de la pedagogía de Waldorf fue un descubrir muy bonito. Y siento que es algo que aunque no se habla dentro de la teoría Montessori abiertamente, también está como ir hacia el espíritu de las infancias, hacia cuidar como sus primeros años. Me fascinaba como entender o tratar de entender, porque la verdad sí es como, tienes que estar con todos tus sentidos cuando estás recibiendo esta información, porque son muchas cosas. Pero ir diciendo, tenemos tantos cuerpos, y el primer cuerpo es el físico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero con los infantes? Que ellos aprendan cómo estar, a saberse dentro de un espacio. Cuando uno ya sabe estar dentro de un espacio, entonces ahora sí puedes explorarlo. Cuando ya puedes explorarlo, entonces ya puedes hacer conexiones. Esto se parece a esto se parece a aquello. Cuando ya haces eso, entonces eso lo llevas hacia afuera. Y me ha parecido como maravilloso ese proceso. Claramente, cuando tú entras a investigar sobre pedagogía Waldorf, te lo explican de una manera muy profunda. Siento que esta forma que trato yo de decirles es como un resumen, así es súper resumen, pero que al escucharlo también dices, wow, o sea, como... Y a través de estos procesos que además se da en distintas edades, pues hay como un desarrollo completo. Y la pedagogía Waldorf abarca hasta los 70 años, porque ya va de 7 en 7. Montessori se queda ahí un poquillo, como hasta los 21. Oye, pero hay escuelas que tienen hasta secundaria, ¿no? Sí, pero de no... Montessori. Ajá, Montessori. O sea, pero hasta ahí, o sea, como que fue lo que estudió, lo que se... Lo que se logró como bajar, aterrizar, sí. Y de Waldorf no. Waldorf sí es como para toda tu vida. Sí. Y es que Waldorf se trabaja mucho como con proyectos. Entonces, si tú te metes en YouTube y buscas una escuelita Waldorf, ves a los niños o a la comunidad, a papás, mamás, maestros, construyendo un salón. Y desde ahí ya hay como todo un aprendizaje. Cuánto lodo van a usar, cuánto cemento van a usar, qué hay que poner primero. Todo eso es lo que se enseña para la vida. Y Montessori coincide con ese lema. Montessori es como educar para la vida. Y de esto se trata, como dar herramientas para que la gente pueda ser un adulto funcional, que ahora ya se batalla para encontrar de esos. Mucho. Y de esas también, bueno, hombres y mujeres. Entonces, en realidad como que las pedagogías alternativas, que es como las llamo, como van en esta rama, permiten toda esta exploración desde la acción y no solamente desde lo escrito o desde lo que ya está dicho, ¿sí me explico? ¿Cuál crees que sea una diferencia entre lo que conocemos como tradicional y esto? Yo te voy a decir algo que a mí fue lo que desde siempre me llamó y evité las escuelas tradicionales. De repente han estado los más grandes en algunas, pero yo decía, es que esto no los está forjando ni preparando para lo que viene en la vida real, ¿no? Por ejemplo, que en cuarto vieran la cultura de Mesopotamia, digo, no está mal, pero obviamente se les iba a olvidar. En cambio, fíjate, yo tuve una amiga de su familia, pues, así como de menonitas, ellos vivían aquí en Torreón, ellos hacían homeschool y ellos sabían carpintería, sabían arreglar autos, sabían 2 o 3 idiomas, tocar un instrumento, sabían pintar, todos, desde el más chiquito hasta el más grande, eran 8 hijos. O sea, esto sí es formar para la vida. Sí. Porque tú no vas a hacer un trabajo a tus 30 años y ay, muy bien, tu currículum. ¿Y sí sabe cuál fue la cultura de Mesopotamia? O sea, ¿y sí? ¿Tú qué? Es que lo vi, pero no me acuerdo. Lo vi en cuarto. Pero sí. Un momento dado se te va a ofrecer que se te rompa una silla y si sabes de carpintería es decir, uy, o sea, yo la arreglo. Sí. Son herramientas para la vida. Y eso a mí desde siempre me ha causado mucho conflicto con las escuelas tradicionales. Y yo tenía un conflicto con Mesopotamia, por eso nunca fui buena. Seguro que fue muy personal. Sí. Nunca fui buena en historia, pero ahora lo veo y cuando alguien me platica el chisme de la historia con sabrosura, es como, ¿a poco eso hizo? Sí. Josefa, fue una loca. Sí. O sea, qué rebelde ella.
pero la forma en que nos lo enseñaban en primaria era como, qué tedioso, tengo que escribirlo 3 veces, aprenderme esa fecha y esos números y esas ciudades. Y las formas es lo que no está mal aprender historia, son las formas, la imposición, el que sí se tenga que hacer planas hasta esta fecha de la vida, en el 2025, siguen los niños haciendo planas. Claro, en cursivas es necesario esto, pero digo, de información, ¡ay! A mí los cables se me hacen así chicharrón en mi cabeza. Entonces, a ver, explícanos, ¿tú qué diferencias ves con la escuela tradicional que conocemos y todo esto? Siento que justo con este ejemplo que dices, tiene mucho que ver como con el objetivo que queramos para la información que estamos ofreciendo. Es decir, si yo doy la información de Mesopotamia como un rellenar de espacios o como un currículo que está escrito por un programa nacional, pues va a ser tedioso, ¿no? Uh-huh. Porque te ponían a leer y hacer un resumen y 10 preguntas del cuestionario y búscate las respuestas, que si lo ves desde otra parte, pues sí te enseña cómo hacer síntesis de un texto, pero la historia no me importa ahí. Uh-huh. Entonces creo que el objetivo de la historia, de la cultura en general sería esto: voy a darle una identidad a mi estudiante para que sepa quiénes son sus antepasados, para que vea todo lo que ya se vivió y que como sociedad o como individuo que pertenece a una sociedad no vuelva a repetir esos errores. Entonces ahí hay un objetivo. Y la forma en cómo Mesopotamia llega a la vida del estudiante es como una parte de él. Es decir, mis antepasados vivieron en Mesopotamia y hacían esto. Y de ahí había nuevas culturas, y de esas culturas se segregaban 643, de las que aún hay muchas comunidades ahorita en 2025. ¿Y qué se va a hacer con esas comunidades? Entonces siento que el sentido... el objetivo de la información que se otorga o de la educación es esto, es darle algo significativo para la vida del estudiante. Claro. Ahí creo que es donde está la diferencia. No quiere decir que la escuela tradicional sea completamente mala, ni el Montessori o todas las pedagogías alternativas completamente buenas. Claro. Es decir, no hay extremos. No. Porque yo tuve profes en escuelas tradicionales súper buenos que me llevaban la historia a través de esto, de decir, pero nosotros fuimos estas comunidades y aquí en Torreón, y nos llevaron a ver todos los museos de aquí de Torreón, y tú dices, oye, yo no sabía que en Torreón teníamos esta vestimenta, ¿no? Porque pues hay vestimentas como las chinas poblanas, hay como muy, muy conocidas, y luego yo, y Coahuila y Torreón, pues era esto, nos llevaron a conocer todos los museos, pero es como parte de una identidad, más allá de que apréndete la información y hazme este cuestionario, ¿verdad? Claro. Entonces, como metodologías, entonces existen dos. Una que son, podríamos llamarlas activas, y las otras las tradicionales, que son como todos los colegios en los que yo creo que la mayoría de nuestras edades crecimos, ¿verdad? En colegios de siéntate, una banca para ti solo, si te tocaba la zurda, pues ahí te arreglas. O si eras zurda y te tocó la derecha, pues ahí tú estás así. Yo tenía compañeras zurdas que tenían que estar, o sea, completamente volteadas porque no pueden escribir. Entonces, pues ahí era arréglatelas. Y siento que de una forma burda así es en el sistema tradicional, es arréglatelas. Aquí hay un programa que tenemos que seguir. Y si tú no viniste 3 días porque te dio COVID, sorry, baby. O sea, tienes que... pues eso te va a quedar como una laguna mental. O te emparejas en tu casa o a ver qué haces. Sí. O ya, Mesopotamia, bye. O sea, ya no lo viste, ya tú ya no eres parte de Mesopotamia. Entonces siento que va por ahí. Algo que se aplica mucho, que ahora ha sido como un tema controversial, ha sido la parte de la disciplina y lo que representa la disciplina en las escuelas tradicionales, ¿no? Como, es como tu cabello corto, las uñas, quién sabe qué, la falda, y como con estas nuevas formas de vida, porque es real, con estas nuevas formas en que los adolescentes ahora se están desarrollando, como que eso ya no tiene tanto sentido. Y se revelan. Y se cuestionan. ¿Y qué se hace en la escuela tradicional? Pues es así o así.
¿no? Y Claro. siento que de otra forma, o más bien en las otras pedagogías, es como, bueno, vamos a negociar, porque si bien es cierto que tienes una identidad propia, pues tampoco puedes traer de que el cabello así de... Sí, o sea, tienes que venir limpio, esa es Sí, una razón tampoco buena. no puedes bañarte, exacto, Sí, o sea, eso sí, exacto. ven limpio porque todos Sí. queremos tener un ambiente limpio. Sí, Eso, pues o sí, sea, cámbiate los chones. sí, Sí, porque no sí. queremos oler a coliflores aquí todo el mundo. Sí. O sea, hay cosas que sí tienen sentido, Sí. pero hay otras que no, y es ahí Ujú. donde también nos empezamos a cuestionar. Que nosotros nos decían, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué tenemos que traer un uniforme? Pues porque así es. Pues porque Sí. así son las reglas, pero ¿por qué? Pues porque así decimos nosotros. Sí. Y ya como chinga, pero, o sea, quiero más, quiero saber si hay una razón. Entonces, eso es lo que ahora estas generaciones se cuestionan mucho más. Sí, y ves de pronto a las autoridades educativas que se jalan los cabellos y lanzan como publicaciones masivas de que, pero la disciplina es la que importa. Y siguen como sin ver hacia adentro de decir, esta es la disciplina que estamos buscando real. O sea, esta generación, sobre todo es eso, esta generación necesita este tipo de disciplina porque los modelos educativos tradicionales siguen siendo igual que hace 50, que hace 80, que hace 100 años. Y no se toma en cuenta que como sociedad vamos evolucionando. Entonces sí es importante ver el contexto en el que nos encontramos ahora y decir, bueno, esto ya no sirve. Nuestros adolescentes se la van a arreglar para no hacer esto, ¿no? O nuestras niñas y niños, porque Sí. ya deja todo adolescente, las niñas y los niños. Claro. Entonces es como, hay que renovarse o morir. Ay, Claro, sí. Entonces creo que eso es parte como de la escuela tradicional. Si tú pudieras cambiar algo en el sistema educativo nacional, ni siquiera te voy a decir el mundo, vamos con México. Sí, Torreondi. La colonia. Ya sé. Mi casa. Ya sé quién. Dime qué hago. Dime qué hago. Estrategias. Sí. Si pudieras cambiar algo en el sistema, o sea, si te dijeran, Adriana Telles, te estamos nombrando como jefa de la SEP, directora de la SEP, ¿qué harías tú para cambiar la educación en todo el país? Híjole, lo primero para mí, como lo más urgente, es que el cuerpo docente se encuentre con esta parte que mencionábamos al principio, para que se cuestione si hay vocación o no, primero, como decir, este es tu camino. Y segundo, como de construir esta idea que se tiene sobre las niñas y los niños en que solamente hay que obedecer o que nosotros estamos como una parte superior que las infancias. Y nosotros sabemos más y no nos equivocamos, sí. Nunca pedimos perdón porque somos los grandes, sí. ¿Verdad? Bye. Y esto tiene que ver con una deconstrucción de la propia educación, que es muy complicado, pero no es imposible el sistema de educación de México, no es imposible. Si lo vamos haciendo de poquito en poquito, sí se puede. Si en los consejos técnicos se tratara una parte de cómo te sientes tú con este grupo, porque nadie le pregunta al cuerpo docente cómo se siente. Y a veces les meten 40 criaturas en un ambiente. ¿Cómo se siente una maestra o un maestro? Pues es que estudió, pues es que se vea la vocación. Sí, criatura, pero las herramientas, ¿qué herramientas pedagógicas, qué herramientas psicológicas tengo para atender a estos 40 niños? Esto también un poco irresponsable de parte del sistema educativo, enviar a una persona con 40 criaturas sin saber qué onda con esa persona. Entonces, si a mí me dirigieran en este momento, así, vote por Adriana. Creo que sería como lo primero que se tendría que trabajar, porque finalmente, bueno, hasta ahorita hemos visto que funcionan las estrategias y los niños y las niñas saben leer, sumar, restar y lo que se necesita para sobrevivir en el mundo, pero podríamos apostarle a que las nuevas generaciones vinieran formadas desde otra perspectiva, y eso solamente es con el cuerpo docente. Oye, y luego como ahora hemos visto la importancia en la vida de la inteligencia emocional. Si desde esa maestra, ese guía que está al frente del grupo no tiene inteligencia emocional, no sabe controlar su ira, su impaciencia, le da ansiedad, está depresivo, o sea, ahorita la depresión es de pan de todos los días, y a lo mejor hay alguien que está frente a un grupo de 40 niños deprimido. Sí. ¿Qué les está enseñando también a esos niños? Entonces, como dices, la emoción del maestro sería como una de tus prioridades. Sí. Y darle estrategias para sobrellevar todas las diferencias que hay en un grupo, ¿no? Y es que a cada lugar que me inviten a hablar yo voy a decir esto. Cuando tú decides acompañar infancias como mamá, como guía, como maestra, como tía, como abuela, como
persona cercana a una infancia, tienes que entender que tu existir en la vida de ese niño o niña es trascendental. Lo que tú dices es ley. Lo que tú dices construye o destruye. Entonces imagínate el tamaño de esa responsabilidad que a veces no somos tan conscientes. El cuerpo docente a veces no somos tan conscientes de eso y se nos olvida que alguien que está en formación está recibiendo todo nuestro, ya sea pues nuestro enojo, nuestro cansancio, nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestra frustración. Yo no quería ser maestra, pero pues me dieron la plaza, tenía que estar aquí. Yo, ¿sí me explico? Estoy en medio de una separación, sí. Traigo broncas de lana, o sea... Porque los maestros son maestros, pero también son personas. Son humanos. Y vivimos exactamente lo mismo que todos los demás, que las mamás y los papás. Entonces, siento que es un recordatorio importante. En tus manos está la vida del número de niños que acompañas. Entonces, imagínate el tamaño de la responsabilidad. Claro. Creo que hemos mejorado, o sea, no vamos a decir que estamos igual que hace 50 años. Mi mamá me decía que una de sus maestras les pegaba con las reglas si no hacían caso y las pegaba, sino así, ¿no? Sí. Eso a mí ya no me tocó, pero me acuerdo mucho una maestra que buleaba a uno de los alumnos, a un compañero, y le decía, ay, fulanito de tal, de hecho ya falleció hace poco, tú siempre te estás echando pedos por todo el salón, vas y polvoreas por aquí, por allá y por todos lados, y todos riéndonos, y el niño en una banca, sí, pues a lo mejor sí tenía un problema digestivo, no sé, pero ¿cuál era el afán de delatarlo, de evidenciar eso que estaba pasando? Entonces, eso creo que a este momento ya no lo vivimos, supongo, quiero creer. Pero todavía hay mucho por mejorar, ¿no? Sí. Como cuerpo docente. Sí. Tener mejores herramientas para poder lidiar con lo que es estar, o sea, yo que hago homeschool y tengo 2 que ahorita estoy educando en casa, es un reto. Sí. O sea, es un reto y tengo 2. Y son tus hijos. Y son mis hijos. Entonces... Ya, si los echo a perder, pues ya, son míos, pues ya ni quien me reclame. No, me refiero al reto. Al reto y como a... Los conozco bien. Sí, exacto. Sí. Pero como maestra te llegan 40 crías y dices, ay, caray. Y luego, pues uno los va conociendo en el camino y vas conociendo también a las familias. Entonces, te das cuenta que hay un montón de dinámicas que permean en la conducta del niño o de la niña, ¿no? Entonces los papás quieren así que saquen 10 o que tengan un excelente inglés, que sean deportistas a los 3 años, que un montón de cosas, pero no se dan cuenta que la cría lo que necesita es jugar, porque no lo dejan ensuciarse, no lo dejan correr porque suda y se moja, no lo dejan agarrar la tierra porque se la va a comer y si se la come entonces le va a doler la panza y entonces tenemos que ir con el gastroenterólogo. Tranquilos, ¿no? Es momento de que los primeros 6 años, es momento de que toquen todo, vean todo, se mojen, se metan. Claro que pilas no, digo, por eso eres una adulta responsable, pero sí es importante que exploren, ¿no? Sí. Y ya, hasta ahí esa idea. Pero estuvo muy completa. Sí, estuvo completa. Terminaste en esa idea. Oye, yo tuve una amiga que tuvo una escuela y ella dijo, la verdad cerré ya con un colapso nervioso, pero no por los niños, por los papás. Sí. O sea, los niños los amo, los adoro, disfruté trabajar con ellos, pero con los que ya no podía era con los papás. ¿Tú qué opinas? Ay, siento que, bueno, ahora en mi experiencia, iniciando el proyecto educativo, para mí ha sido una tarea muy ardua como hacer comunidad con los papás y las mamás. No somos entes separados los colegios y las familias. Cuando tú como mamá decides ir a un colegio, estás poniendo ahí lo más preciado que tienes. Entonces el colegio lo tenemos que recibir de esa manera. Y siento que para poder hacer una comunidad hay que primero, que esto es algo como importante cuando tú tienes que elegir un colegio o vas a elegir o quieres elegir, es que entiendas cuál es como la ideología de ese espacio y que tú puedas converger con él. Es decir, si tú quieres que tu hijo o tu hija sea bilingüe y sea súper atleta a los 7, pues una escuela... Hasta el CAT. Sí. O sea, hay otro tipo de colegios, sí. Pero si tú estás en la línea de la crianza respetuosa, quieres que
tu hijo y tu hija sean respetados en el aula, que si llora y hace un berrinche, pues no sea el regaño y unas orejas de burro en la esquina, entonces vas a buscar un espacio así. Y lo que a mí me ha funcionado es como hacer comunidad, reunirnos cada mes con todas las mamás y los papás y poner un tema sobre la mesa que se esté viviendo en ese momento. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? En el ambiente ahorita, porque hubo un momento en eso en que todos estaban jugando a que se morían. Y tienen de 3 a 6 años. Entonces ya estaban así, todos velándolo ahí. Y yo, ¿qué pasó aquí? Entonces, sirviendo café. Sí. Entonces, pues ya nos reunimos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Pues esto que estaba próximo, como lo de Halloween y el Día de Muertos. Entonces, como que había mucha publicidad de los muertos. Y a ellos no les parecía algo negativo o algo triste o fatídico, sino era como, estamos jugando a estar muertos, ¿no? Ahora tú te morías y el otro ya estaban pelando. Entonces, siento que esto lo pudimos como desentrañar a raíz de que, es que en la casa está diciendo esto, es que fuimos a no sé dónde. Entonces ya dijimos, bueno, entonces podemos ir dándole este cierre ya cuando pase la temporada, ¿no? Así como, ok. Y así como otros temas en que empiezan a segregar a una de las niñas y ver a ti qué te dijeron, a ti qué te dijeron, a ti qué te dijeron, juntamos las piezas y hacemos como una intervención con las chicas, ¿no? Digo las chicas, pero en realidad tienen de 3 a 6 años, entonces es como, imagínate ese tipo de intervención a esta edad por parte del colegio y por parte de las madres y los padres de familia. Pues a mí me parece que es un acompañamiento completo. Pero o a eso le tiramos. ¿Es una realidad o no? O sea, ¿los papás sí se están involucrando? Sí. Al menos en tu colegio. Al menos en mi colegio, pero el trabajo es arduo. Lo que puedo decir ahora, como en la otra parte, es las familias que se han retirado, en donde esto no funciona y dicen, no, ahorita tengo que trabajar, tengo la tarjeta hasta el tope, no tengo tiempo de ir a las reuniones de mamás y papás que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, pues sí, se retiran. Entonces sí es importante, una vez más, recordar, y que me van a decir, pues qué fácil lo dices, pero en realidad, cuando decides tener hijos o hijas, pues tú ya sabes que vas a un camino arduo. Es un paquetote. ¿No? Y que tienes que trabajar y aprender y estar con la mente abierta, porque además el número de hijos es el número de propuestas de vida que vas a tener. Entonces imagínate la apertura que tienes que tener. Bueno, ¿a quién le estoy hablando? A ver, ¿a quién le estoy hablando yo? Pero sí es importante. Me mis madrazos, pero ahí la llevo. Exacto. Pero estás como en esta búsqueda y eso es lo importante, decir, bueno, ahora están a mi cargo 5 criaturas. Tengo que entrarle. Y ahora voy a buscar por aquí, y ahora por allá, y ahora por allá, y ahora por allá. Y ahora que las neurodivergencias también están como tan latentes, híjole, cuando viene una familia le digo, no me imagino ni siquiera lo que estás sintiendo, viviendo, pensando, pero sí es importante que intervengas. O sea, tienes que tomarlo. Ahí en el camino vas a ir aprendiendo cómo, pero la criatura no se puede quedar desamparada. Y lo mismo, pues, para quienes no tienen hijos con neurodivergencias, estamos formando seres humanos. Entonces, no puedes decir, ahorita tengo una tarjeta hasta el tope, estoy rebasada, voy a soltarlo. Sí lo puedes decir porque te sientes, pero pues con tu terapeuta o en la noche te pones a llorar un poco, o te tratas a ti misma, pero como estos hilos que tienen las criaturas con nosotros no los podemos soltar. No, claro que no. ¿En qué la estamos regando los papás? Siento que hay como 2 extremos. Yo tengo 16 años dedicándome a esto y puedo ver como la evolución de las paternidades y las maternidades, y de pronto veo que hay una oleada fuerte, sobre todo como en nuestra generación de los 30s, 40s, que vivimos con una generación de papás que también no sabían qué onda, porque nuestros papás estaban como en el limbo, porque sus papás eran súper estrictos, súper golpeadores, súper violentos, y luego ellos ya no querían ser, pero tampoco tenían herramientas. Y a nosotros nos formaron ahí como que a veces con el golpe y a veces con la caricia. Y esta generación, estamos como, entonces, ¿cuál es el camino? Y como en búsqueda. Entonces, esta búsqueda es súper positiva, pero siento que luego hay como un extremo de decir, el respeto a mi infante es permitirle que haga lo que esté en su voluntad. Que haga y deshaga.
Que le pega al otro niño, pues sí, porque es que es su libertad. Es que en ese momento tenía la necesidad de tirar un golpe, pues... No, no. Es importante que recordemos primero, decía San Benito Juárez. Sí. San Beni. No, que de San no tenía nada, pero esa es otra historia que luego le platicaré así que el chisme. Sí, yo la quiero saber. Ya sé. No. El respeto o tu libertad llega hasta donde está la libertad de la otra persona. Fin, y eso es como... básico. Tatúenselo. Iba a decir tatúenselo. Porque en verdad eso es como una base importante. Y cuando sales al restaurante, nada más ahí, o al centro comercial, que en galerías de pronto es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay mamás y papás atendiendo a estas criaturas que andan así como tocando todo, tumbando, chocando con los carritos en todos lados, y atropellándote en Soriana? Una vez un niño llegó y ¡pum! Por atrás de mí, ya sabes dónde duele. De aquí. Y no crees que la mamá me dijo, ay, perdón. Iba en el teléfono y así como, mi amor, hazte para acá. Y yo, y mi tobillo. Como el meme y el golpe que me diste. Entonces, siento que es eso, es como hay una soltura insana. Uh-huh. Y es importante como regresar un poco y decir, ¿qué significa la libertad en realidad? La libertad no es que haga lo que quiera, no. Puede tomar decisiones y así va a ser una persona responsable. Uh-huh. Puede elegir qué ropa ponerse. Sí. ¿Puede irle a gritar a la otra mesa del restaurante? No. Eso no lo puede hacer. Uh-huh. Y tú tienes que intervenir y decir, uh-huh, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque dentro de su libertad siempre va a pertenecer a un grupo social, siempre va a pertenecer a una comunidad, uh-huh, y tiene que mantener lineamientos para una sana relación. Sí. O qué va a pasar con tu hija o tu hijo que transgrede los límites, pues va a ser segregado, va a estar en la cárcel, va a estar como viviendo en solitario. Sí. Entonces, ¿qué quieres para tu hijo? Entiendan que lo que se vive en el presente tiene repercusión en el futuro. Claro. O, por ejemplo, esta laxitud que hay con las pantallas, por ejemplo, de que tiene 2 años y el niño no puede hacer otra cosa más que estar en la pantalla, y es que no se la quito porque se enoja. Sí. Pues que se enoje, tú eres el adulto que sabe que eso está mal, sí, que tiene que haber horarios y límites. Entonces, este es el primero que tú crees que sea como, estamos en ese sentido. ¿Y el otro cuál es? Que fallamos como padres. Híjole, es que siento que me causa como un poco de conflicto en mi cabeza decir como una falla. Siento que hay como un desconocimiento. Eso quiero decirlo de esa manera. A ver, maquíllalo pues. Pero desempúchalo. Siento que hay como una presión social. Hay como esta parte en donde la educación